La arquitectura codificador de codificador con mecanismo de atención es una arquitectura de red neuronal recurrente en la que la conexión entre la capa de entrada o codificador y la capa de salida o decodificador se hace a través de una subred que se llama precisamente la red de atención. El objetivo fundamental de la red de atención es que tome toda la información de las diferentes salidas para todos los tiempos en la capa de entrada y le dé un peso a esa información de acuerdo a la importancia que tiene que tener cada una de las salidas en cada uno de los tiempos para la predicción que se está haciendo en el tiempo actual. Es decir, nosotros primero propagamos toda la secuencia de entradas, desde 1 hasta tx, a través de una capa recurrente que puede ser incluso pues, una capa recurrente bidireccional. Tenemos entonces las dos salidas de cada una de las dos capas, de la capa que va de izquierda a derecha y de la capa que va de derecha a izquierda, para cada uno de los tiempos, para el tiempo 1, para el tiempo 2, para el tiempo 3 y así sucesivamente. Lo que va a hacer la capa de atención entonces es tomar esta información y adicionalmente se le suma la información del contexto, del estado, perdón, se le suma la información del estado de la capa del decodificador y en este mecanismo de atención lo que se hace entonces es asignarle un peso a cada una de estas salidas de la capa anterior para definir entonces una nueva variable de contexto que va a ser la entrada a la capa recurrente. De esa manera, entonces, en cada momento del tiempo del decodificador, la red tiene la capacidad de definir qué de esta información es importante para realizar la predicción actual. Entonces, por ejemplo, si estamos en el problema de traducción, la red puede definir cuáles de las palabras dentro de la secuencia de palabras de entrada son importantes para realizar la predicción en un momento específico del tiempo. Si es necesario conservar información de atrás y de adelante, las va a usar. Si ya puede desechar parte de la información que está atrás, entonces la va a desechar. Y de esa manera la red puede poner precisamente atención en la parte de la secuencia que más le interese para realizar la predicción en ese momento del tiempo. Eso es diferente al caso en el que se utilizaba la arquitectura codificador de codificador estándar, donde toda la información de la secuencia de entrada tenía que quedar almacenada en el último tiempo y este era el que se utilizaba como entrada para la secuencia final. En este caso es importante tener en cuenta que el valor del estado de la capa recurrente de salida se va a combinar y es la información que va a utilizar esta capa de atención para poder definir la importancia de cada una de estas entradas en cada momento del tiempo. Y esta propagación en el tiempo se va haciendo manual porque es necesario primero establecer cuál va a ser la información de contexto que se le va a ingresar en cada uno de los momentos del tiempo a la capa recurrente. Para ver en más detalle, este subcomponente de atención tiene esta forma. Es una capa en la que se va a tomar como entrada el estado de la capa de salida en el tiempo anterior. Se va a utilizar una capa de repeat vector porque es necesario concatenar este valor con todos los valores de salida de la capa de entrada, de la capa del codificador para todos los diferentes momentos del tiempo. Se concatena entonces con cada una de estas salidas y se pasa a través de una capa densa. Esta capa densa que vemos aquí es igual, es la misma para todos los tiempos, o sea, se van a aplicar los mismos pesos para todos los tiempos. Y esta capa solamente contiene una única salida. Entonces, el objetivo aquí fundamental es que a través de esta capa softmax se asigne un peso que va a determinar qué tan importante es la información de este momento del tiempo para realizar la predicción en el momento t actual. Miren que aquí se está combinando a de 1 con s de t-1, a de 2 con s de t-1, a de tx con s de t-1, es decir, las salidas de todos los tiempos de la capa de entrada con el estado actual en el tiempo y el peso que se va a asignar en ese momento es un alfa de t1, es decir, el peso que va a tener esta información en el tiempo t relacionado pues a la observación 1 de la secuencia de entrada. El peso que va a tener para el momento actual t, la observación 2 y así sucesivamente.
Entonces el contexto será una multiplicación de esos pesos alfa por el valor de los A, que ya veíamos aquí, que provienen de la capa de entrada. Esta es la información de contexto que será entonces utilizada como entrada a la capa recurrente de salida. A continuación vamos a ver una implementación del modelo de codificador de codificador con mecanismo de atención. Una diferencia fundamental que tiene esta implementación es que en este caso se utiliza, además de la información del contexto como entrada a, a la capa recurrente del decodificador, se utiliza también la salida en el tiempo anterior. Es decir, aquí junto con el contexto vamos a incluir también la palabra anterior de la secuencia de salida. Para el caso de la etapa de entrenamiento utilizamos la salida real, la salida que esperamos del tiempo anterior, y durante el proceso de validación o de evaluación del modelo utilizamos la predicción del tiempo anterior, la predicción de la misma red en el tiempo anterior. Para el primer momento del tiempo utilizamos únicamente la etiqueta start, que como ya hemos visto, todas las frases comienzan con la etiqueta start y finalizan con la etiqueta end. Eso, en este contexto, se conoce como teaching forcing. Entonces, para que tengan en cuenta, dentro de la implementación deben poner cuidado a la clase del codificador o encoder, que va a definir entonces simplemente la capa de entrada y que nos va a retornar, además de la salida normal, nos va a retornar el estado. Este estado se utiliza para el primer momento del tiempo, se utiliza como el estado inicial para la capa de recurrencia en el decodificador. Es decir, el último estado de la capa de entrada se utiliza como el primer estado de la capa recurrente. Todo lo demás en realidad es el procesamiento estándar que ya hemos visto. Tiene una capa de embedding, tiene una capa GRU en este caso, que la hemos reemplazado en lugar de una capa LSTM para reducir un poco el costo computacional, porque esta arquitectura es computacionalmente bastante costosa. Luego tenemos entonces el mecanismo de atención. Aquí pueden ver que el mecanismo de atención contiene entonces 3 capas densas. Entonces, estas dos son, esta capa densa se va a multiplicar, son los pesos que se van a multiplicar por las variables que vienen del estado. Estas son los pesos que se van a multiplicar por las variables que vienen de la salida de la capa, de la capa recurrente de entrada. Y finalmente, esta es la capa densa que aplicamos al final para antes de pasar todos los pesos por la función softmax, que va a garantizar que las puntuaciones o los scores suman 1. Aquí vemos entonces pues que hacemos la expansión de los valores de entrada del estado para poderlos multiplicar primero con los pesos de entrada y sumarlos a la aplicación de la segunda capa, la capa W2, que va multiplicada por los valores de entrada en ese momento del tiempo. Aplicamos entonces una función de activación tangente hiperbólica y luego los scores pasan por una función de activación softmax, es decir, los pesos de atención que llamamos aquí, que son los alfa que veíamos en la gráfica anterior, ya están normalizados para que sumen 1. Luego entonces volvemos a aplicarle estos pesos a los valores, que son los valores de salida de la capa recurrente de entrada, y construimos entonces el vector de contexto, que es el que vamos a retornar para que sea la entrada al decodificador. En el modelo del decodificador vamos a ver entonces que como utilizamos, como les decía hace un momento, el mecanismo de teaching forcing, entonces vamos a tener también una capa de embedding que se va a utilizar para embeber los valores de la secuencia de palabras de salida, ¿cierto? Que vamos a utilizar inicialmente durante el proceso de entrenamiento también. Entonces tenemos esa capa de embedding, tenemos una capa GRU, que es la capa recurrente, y esta capa GRU tiene como particularidad que nos debe retornar tanto la secuencia como que nos debe retornar el estado. Porque como ya dijimos, es necesario ir utilizando este estado, combinarlo con la información de las salidas de la capa recurrente para poder definir nuestro vector de contexto. Tenemos también entonces definida nuestra capa de salida, que va a tener, es una capa densa
con tantas salidas como el tamaño del diccionario del lenguaje target y también hacemos la inicialización de nuestro mecanismo de atención, en el que simplemente definimos el número de neuronas que debemos utilizar, que debe ser igual al número de neuronas en la capa recurrente de entrada, porque el mecanismo de atención entrega un vector de dimensión igual al que teníamos de salida de la capa del codificador. Bien, entonces la definición de la función de propagación hacia adelante cuando llamemos al decodificador, y entonces ustedes van a ver que primero se pasa por el mecanismo de atención, se le entregan las salidas de la capa anterior, el estado anterior, que en el primer tiempo es el último estado de la capa de entrada. Posteriormente, entonces también se pasa por el embedding la secuencia de salida. Recuerden que estamos utilizando el mecanismo de teaching forcing, entonces la salida se utiliza, o la codificación en este caso del word embedding de la salida se utiliza también como entrada durante el proceso de entrenamiento. Y durante el proceso de validación utilizamos en esta posición la predicción del tiempo anterior de la salida. Para el tiempo cero utilizamos el valor de codificación de la etiqueta start, que recuerden que todas las secuencias arrancan precisamente con esa etiqueta. Entonces, pasamos por el embedding y luego aquí ven que se concatena esta información con la información de contexto que salió del mecanismo de atención y es la que pasamos entonces por la GRU. La GRU nos devuelve entonces la salida de la red y su estado. La salida posteriormente la vamos a utilizar para pasarla por la función, por la capa de salida, que es la que ya devuelve un valor de predicción de la palabra que se está prediciendo. En este caso estamos manualmente eliminando una dimensión del vector, que recuerden que como esta es una GRU, nos va a retornar este tensor en 3 dimensiones y solamente necesitamos 2 para pasarlo por la capa de salida. En este caso no estamos utilizando el time distributed de manera automática, sino que lo tenemos que hacer manualmente. Entonces hacemos este reshape, lo pasamos por la capa de salida y el estado se retorna para que en la siguiente llamada vuelva a ingresar a través de este parámetro y lo volvamos a utilizar durante el mecanismo de atención. Entonces, durante el proceso de entrenamiento, ustedes van a ver que inicialmente nosotros llamamos al codificador para un primer momento del tiempo para obtener del codificador toda la secuencia de salidas para toda la secuencia de observaciones de entrada. Obtenemos toda la secuencia de salida de una vez, obtenemos el estado del último tiempo y luego esto es lo que vamos a utilizar para ingresar al decodificador. El decodificador lo vamos llamando una vez para ir recorriendo cada una de las observaciones de la salida hasta que producimos todas las salidas de la red. En cada uno de los momentos del tiempo le vamos pasando el dec input, que es la salida de la secuencia en el tiempo anterior, el dec hidden, que es el estado anterior, que para el primer momento del tiempo es entonces el último estado de la capa del codificador, y el end output, que es la salida del codificador para todos los momentos del tiempo que ya calculamos en el paso anterior. Hacemos este proceso para la longitud completa de la secuencia de salida y lo vamos repitiendo, en este caso, para diferentes épocas. Entonces, ahí tenemos el proceso completo de entrenamiento. En la evaluación tenemos que definir una nueva función de evaluación porque, como les acabo de decir, como en esta implementación se utilizó la estrategia Teaching Forcing, es necesario pasarle al modelo el valor de predicción del tiempo anterior. Entonces es parecido a como hacíamos en el wall forward cuando vimos los problemas sobre series de tiempo. En este caso tenemos que obtener la predicción anterior y pasársela a la red en el siguiente tiempo porque la red la requiere. Entonces aquí pueden ver cómo se hace la validación para cada uno de los momentos del tiempo dentro de la secuencia que se quiere predecir y se le va pasando dec input. Luego pueden ver aquí que dec input proviene de la predicción del modelo en el tiempo anterior. Para el primer caso es simplemente la codificación de acuerdo pues al diccionario de palabras de la etiqueta start. Una vez entonces realizamos el proceso de entrenamiento, aquí podemos ver
el resultado que nos produce. Esta es la primera frase que estábamos evaluando. Hace mucho frío aquí en este momento y vemos que la traducción del modelo es esta: It is very cold here in this time, que está bastante bien. Y aquí podemos ver cuáles fueron los valores de digamos, los pesos de atención que definió la red para cada uno de los momentos de validación. Entonces, aquí pueden ver que para la primera palabra, estos fueron los pesos que el mecanismo de atención le asignó a cada uno de los momentos del tiempo de la secuencia de entrada. En este caso, cuáles fueron en el segundo momento del tiempo, en el tercero, etcétera. Entonces pueden ver cómo la red tiene la capacidad de definir qué le importa, qué es lo interesante para la predicción o para poder hacer la traducción de cada una de las palabras en cada momento. Aquí vemos el mismo proceso con la segunda frase. Esta es mi vida, this is my life. Esta ya habíamos visto que otras de las arquitecturas previas lo podían traducir correctamente, pero aquí vemos el mismo mecanismo. En este caso, como la frase es más corta, pues digamos que los valores de los pesos, de importancia de los pesos, están más o menos centrados alrededor del contexto de la palabra que estamos tratando de predecir, aunque, por ejemplo, observen que en algunos casos es posible darle importancia incluso a algunos valores que están más alejados. En un contexto real en el que estemos tratando de construir una arquitectura de red neuronal para resolver el problema de traducción de máquina, debemos tener en cuenta que es necesario utilizar una métrica apropiada para el proceso de evaluación del modelo. En este caso, la métrica se conoce como Bilingual Evaluation Under Study, que es una métrica que permite evaluar la bondad de la traducción, es decir, qué tan buena fue la traducción, teniendo en cuenta que para una frase es posible tener dos traducciones correctas o incluso más. Entonces, esta es una métrica que permite contabilizar diferentes tipos de traducciones. En la librería LTK existe un método conocido como SentenceBlue que permite hacer ese tipo de evaluación. Para aquellas personas que estén interesadas en problemas de procesamiento de lenguaje natural, es importante que revisen la definición de la métrica.